Muy buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Andy Ávila y junto al grupo número 1, conformado por Jennifer Guerrero, Carlos Eusebio Abad, Jenny Ramírez y este servidor, vamos a presentar nuestro tema, que es selección y contratación de recursos. El reclutamiento. Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para llevar las vacantes. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se obtiene así un conjunto de solicitudes del cual saldrá posteriormente los nuevos empleados, siempre teniendo en cuenta que el proceso de selección se considera independientemente del reclutamiento. Proceso de reclutamiento. Los reclutadores llevan a cabo varios pasos. El reclutador identifica las vacantes mediante la planeación de recursos humanos o a petición de la dirección. El plan de recursos humanos puede mostrarse especialmente útil porque ilustra las vacantes actuales y las que se contemplan a futuro. El reclutador se referirá tanto a las necesidades del puesto como las características de la persona que lo desempeña, si siempre que lo juzgue necesario. El reclutador debe de solicitar la información adicional poniéndose en contacto con el gerente que solicitó el nuevo empleo. Hay una parte que quiero tocar y es el entorno de reclutamiento. Se debe de considerar el entorno en el que habrá de moverse, o sea, los límites de ese entorno que se origina en la organización, el reclutador y el medio externo, de los cuales los elementos más importantes podemos definir que son la disponibilidad interna y externa de los recursos humanos, políticas de la compañía, planes de recursos humanos, prácticas de reclutamiento y requerimientos del puesto. Cuando vamos a hacer el reclutamiento, no podemos dejar de mencionar las fuentes de reclutamiento. Las fuentes de reclutamiento internas es el mecanismo que trata el reclutamiento mediante fuentes internas, en donde se trata de localizar a los empleados dentro de la misma organización. Esto, un ejemplo, si usted puede desempeñar un puesto que está por encima del que usted está llevando, bueno, pues esto se lleva mediante promociones y ascensos, por medio de transferencia de departamentos también, por publicaciones internas, por propuestas directas al personal. Entonces también tenemos las fuentes externas. Esta se realiza fuera de la organización mediante la utilización de bases de datos de personas que han participado en búsqueda laboral. Muchas veces en empresas que ya hemos trabajado, nosotros como empleados, vemos que no hay un personal que cumpla para cierto puesto, entonces la empresa se vale de fuentes externas como LinkedIn, Aldaba, que lo conocemos bastante, y redes sociales, programas referidos, radios, universidades, etcétera. Entonces la empresa publica la vacante y así puede atraer un candidato idóneo que pueda cumplir con los requerimientos internos de la empresa. Luego de reclutar, tenemos el proceso que es depurar. Depurar compara las necesidades, a los candidatos con la necesidad de la empresa, también investiga la vida laboral del empleado. Hay pruebas que se le hacen al empleado, o sea, se le solicita información para que la empresa tenga más claro las cualidades que tiene el empleado para poder cumplir con su puesto, teniendo en cuenta que los objetivos del puesto, las responsabilidades, dependencias, requisitos excluyentes y no excluyentes fueron explicados en la publicación de las vacantes. Por ejemplo, requisito excluyente, licenciatura en administración, en contabilidad o abogado, redacción de informes, etcétera. Requisitos no excluyentes, dominio del idioma inglés o otros idiomas serían valorados para el puesto. Después de esta parte pasamos a lo que son los tipos de evaluaciones. Tenemos diferentes tipos de evaluaciones, las cuales son aplicadas dependiendo del puesto
al cual usted, como seleccionado después del proceso de reclutamiento, está aplicando. Tenemos las que son las pruebas de papel y lápiz, que son tenemos pruebas que son test, son aquellas que el sujeto debe de responder llenando formularios, llenando también test en una computadora, puede ser papel y lápiz. Bien, tenemos también las pruebas de comportamiento, que son las pruebas que miden los comportamientos de acuerdo a cómo el sujeto actúa ante diferentes tipos de situaciones. Y tenemos también las pruebas proyectivas, que son aquellas que permiten llegar fácilmente a la inconsciencia del sujeto y cómo se comportará en una situación X, o cómo puede resolver un problema X que se le presente en algún momento. Dentro de los tipos de evaluaciones no podemos dejar de mencionar la grafología. Esta es una técnica de la psicología que nos permite hacer un retrato profundo de una persona, analizando y estudiando su forma de escribir. Esta ciencia mide incluso el tamaño, la inclinación de las letras, y de aquí puede ser utilizada por recursos humanos como una fuente de diagnóstico y una fuente más para obtener más información del individuo que estamos seleccionando. Esta ha sido mi parte, soy del grupo número 1 y los dejo con mis compañeros. Saludos, mi nombre es Jennifer Guerrero. Como bien ha dicho mi compañero Andy Ávila, el reclutamiento es la parte fundamental y que da prioridad para aquellas personas que posteriormente serán aquellos que van a laborar dentro de una organización. Ahora bien, una vez tenemos a ese grupo de personas, es donde entran los temas de los cuales yo le voy a estar hablando, que son pruebas de competencia, selección de personal, el proceso de selección y, lo más importante, base de datos y sus evaluaciones. Sin más preámbulos, pues demos inicio a esta parte de mis subtemas. Muchísimas gracias. De competencia. Existen varios tipos de prueba de competencia. Dentro de ellas podemos mencionar la LPC, o mejor dicho, líder por competencia, cuyo objetivo es centrarse en las características que definen el liderazgo y así poder detectar desde el comienzo a las personas que la poseen para fomentarlas y desarrollarla a lo largo de su carrera profesional. La TPS, con esta se pueden detectar las conductas orientadas a infringir las normas. Nos permite identificar rasgos de conductas como son mentir, manipular, abuso de confianza, etc. La PsychoWeb, la cual mide la adaptación de una persona en un puesto de trabajo, la inteligencia, comportamientos, personalidad e intereses. Hablemos ahora sobre lo que es la selección de personal. El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. Políticas y procedimientos de lo que es la selección de personal. El objetivo principal de estas políticas es la estandarización en los recursos de reclutamiento, selección y contratación para conseguir una mejora en los controles administrativos. Las políticas permiten detectar prospectos internos y externos que muestren el perfil adecuado para que mejoren y contribuyan en la misión y objetivos de la empresa. Proceso de selección. El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. La función del administrador de recursos humanos consiste en ayudar a la organización a identificar al candidato que mejor se adecue a las necesidades específicas del puesto y a las necesidades generales de la organización. Dentro de este proceso de selección existe una serie de pasos: recepción de solicitud, depuración y revisión, entrevista telefónica, entrevista preliminar, evaluación de habilidades, entrevista de selección, investigación de referencias, exámenes médicos,
investigación socioeconómica y por último, contratación. Base de datos y las evaluaciones. Contar con una base de datos de recursos humanos es clave para poder gestionar correctamente distintas funciones del departamento, como son evaluación de empleados, la gestión de los candidatos, planes de carrera. Un punto en el que contar con las herramientas apropiadas pues será bastante fundamental. Y claro, porque la base de datos de recursos humanos no solo sirve para gestionar los empleados ya presentes en la compañía, sino también potenciales incorporaciones. Todo, por supuesto, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de nuestro país. ¿Cómo se arma esta base de datos y de qué se nutre entonces? Esa sería una pregunta bastante cuestionable, pues obviamente se nutre y de datos vitales que se hacen frente al momento de la contratación. El sistema de recursos humanos están los input y los output. Los input son los currículum, la búsqueda codificada y las consultas, mientras que los output son listados de información. La base de datos debe ser sofisticada como se desee y algunos aspectos a tomar en cuenta son el área comercial, tipo de documento, posición, puesto ocupado, entrevistador, experiencia, provincia, ramo del negocio, título universitario, idioma, calificación del candidato. Datos a registrar por candidato. Datos de registro, código de currículum, fecha de incorporación, de actualizaciones, datos personales, datos referentes a la formación, datos de la experiencia laboral. Hablemos sobre lo que son las evaluaciones, las cuales pueden ser psicológica, de administración individual o grupal, de potencial, assessment center, técnicas, de idioma, de actitud y de aptitud. La evaluación incluye aspectos personales, aspectos intelectuales, aspectos sociales y laborales. Las evaluaciones psicológicas son, dentro de ellas, entrevista psicológica o inteligencia emocional, test psicométricos, test proyectivos, que a su vez pueden ser textos gráficos y test verbales. Continuando con nuestra intervención, dentro del proceso de selección y contratación es importante mencionar la entrevista, por lo que nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es una situación de interacción dinámica a través del lenguaje, generalmente entre dos personas, entrevistador y entrevistado, en la que se produce un intercambio de información, opiniones, actitudes, entre otras, con una finalidad definida, la cual es recoger datos, informar y motivar. La entrevista es considerada como una de las herramientas por excelencia en la selección de personal, influyendo directamente en la decisión final de contratar o no al candidato entrevistado. Preparación para la entrevista. La documentación requerida para iniciar el proceso es la siguiente: solicitud o requisición aprobada, análisis de la cultura y el clima de la empresa, estrategia y objetivos de la organización, descripción del puesto, perfil de la posición, funciones, competencias, escala salarial para el puesto, expectativa del mismo y alcance del puesto. Tipos de entrevista. Existen diferentes tipos de entrevista, dentro de los cuales mencionaremos a continuación. Entrevistas estructuradas. Esta se basa en la formulación de un marco de preguntas predeterminadas sobre la experiencia, la educación, los intereses, los gustos y las actividades del candidato. Estas preguntas se determinan antes de que comiencen la entrevista y cada candidato debe de responderlas. Entrevistas no dirigidas. Este método es informal. No se hacen preguntas elaboradas con anticipación y se hace hincapié en el análisis de las impresiones más que de los hechos. Entrevistas mixtas. En este caso, los entrevistadores utilizan una estrategia mixta
con preguntas estructurales y no estructurales. También está la entrevista de tensión, que se refiere al uso de gestos durante la entrevista y a los generadores de tensión en el candidato. Ahora pasamos con los elementos fundamentales que debemos tomar en cuenta al momento de realizar nuestra entrevista. Número 1. Asignar tiempo suficiente. Preparar un entorno adecuado que sea privado, sin distracciones, que el candidato se sienta cómodo y que ambos estén en un lugar apropiado. Tipos de preguntas que podemos realizar en el momento de la entrevista. Bueno, están las preguntas cerradas, preguntas de sondeo, por ejemplo, ¿cuál fue la causa? Preguntas hipotéticas, entre otras. Cabe destacar que también tenemos las preguntas intencionadas, preguntas de provocación, preguntas capciosas y preguntas abiertas. Dentro de los tipos de entrevistados podemos mencionar los nerviosos, los que hablan demasiado, los agresivos, los muy emotivos y los dominantes. Ya para concluir el análisis, ya para el cierre de la entrevista, debemos de dar espacio al candidato para establecer preguntas, indicar cuál es el próximo paso y cuándo, ya que esto va a permitir que el candidato tenga una dirección, un norte a seguir. También debemos agradecer al postulante por el tiempo y verificar. Buenos días, le habla Giancarlos. En esta ocasión estaremos hablando sobre lo que es la contratación, tipos de contrato de trabajo, el proceso de la inducción y los aspectos de dicho proceso. Iniciamos con la contratación. Es aquella serie de interacción entre la empresa y el postulante a ocupar un puesto de trabajo, hasta este llega a la ejecución de dicho contrato. Ya luego de agotar todos los procesos antes mencionados por mis compañeros, se procede a lo que es la contratación, la cual se puede decir que es ya cuando se le entrega el contrato al futuro colaborador y este decide si acepta los términos por los cuales se trabaja y se rige la empresa. Entonces, si ambas partes están de acuerdo, se procede a firmar y a seleccionar qué tipo de contrato es. Entonces, ahora vamos a ver eso, los tipos de contrato. Vamos un poco sobre los tipos de contrato de trabajo, los cuales, los principales podríamos decir que son contrato indefinido, contrato temporal, contrato por obra o servicio, contrato eventual, de maternidad, de relevo, de formación y aprendizaje, contrato de práctica. En esta ocasión no vamos a poder definir todos los tipos de contrato debido al tiempo que tenemos para la exposición, pero vamos a definir lo que es el contrato indefinido, que como su nombre lo dice es el que no tiene un tiempo específico para terminarse y en el momento que se termine debe pagarse una prestación al colaborador. Entonces tenemos lo que es el temporal, que también el nombre lo indica, que es por una obra o un servicio, eso es temporal. El tiempo, por el tiempo que se requiera dentro de la institución, 2 meses, 3 meses, una semana, hasta un día, eso es temporal. Entonces, contrato en práctica, que este tipo de contrato se le hace a las personas especializadas, ya sea un nuevo profesional o alguien que va a ocupar un nuevo puesto, se pone en práctica por un tiempo determinado con menos de la cantidad del sueldo que se le daría a una persona de esa misma envergadura. Entonces en ese proceso de práctica se decide después si va a hacer un mejor contrato. Entonces el contrato de formación y aprendizaje, que ese tipo de contrato es más para los menores, vamos a decir así, para los menores, que es donde se le da oportunidad a que ellos colaboren en la empresa
a veces solamente por el conocimiento, otras se da remuneración. La inducción. Este proceso es de vital importancia para una rápida inserción del colaborador a la empresa. Con este proceso se muestra la visión, misión, valores, método de trabajo que se utiliza en la empresa. En los aspectos a considerar dentro de la inducción, hablaré de mi experiencia dentro de 2 empresas. Una fue Cortés Hermano y la otra donde trabajo actualmente, Jalero Punta Cana. En Cortés Hermano, yo recuerdo cuando entro, ellos me dieron un folleto en el cual contenía la misión, valores, todos los reglamentos, cómo se manejaba la empresa. Pero ellos me pasaron el cuadernillo cuando fui contratado y me dijeron, apréndaselo. Pero más nunca nadie me preguntó, nadie me supervisó. Solo fue, si yo quise tirarlo en una esquina, así pudo pasar, porque ellos nunca me preguntaron. En Jalero Punta Cana, cuando yo entro, tuve que tomar 2 días de inducción. Entonces, el primer día es dentro de un aula en la cual nos muestran cómo nació la empresa, cuáles son sus metas, qué ellos esperan de los colaboradores, qué los colaboradores pueden esperar de ellos. Te explican la historia, te explican todo en ese primer día. Pues al próximo día ellos te dan un recorrido por las instalaciones. Y entonces te muestran todo lo que tiene el área de trabajo, los lugares donde tú tienes acceso, donde no. En fin, ellos le indican al colaborador todo, bien detallado. Hay que aprenderse los valores, hay que aprenderse la misión de la empresa. En toda parte está escrita y el colaborador debe de saberlo. Entonces, la inducción también, ellos cada 2 años, ellos la refrescan. Cada 2 años, así por si el colaborador se le olvidó, vuelven y se la refrescan. Bueno, le hablo Giancarlo y hasta aquí mi participación. Gracias.